Bienvenidas, bienvenidos a otro video de Oeste Analógico. Mi nombre es Emiliano. Hoy vamos a viajar a los 90 para conocer la Nikon FE10, una cámara que yo hasta que la tuve no la conocía y me dio mucho más de lo que yo esperaba, que en este momento de mi vida eso es un montonazo. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Acordate que en la descripción del video dejo información complementaria, te dejo el link al manual de la cámara, te dejo el link a otras reseñas que yo vi. Así que sí, ahora vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipo de cámara es la Nikon FE10? La Nikon FE10 salió al mercado en 1996. Es una cámara reflex de ópticas intercambiables, es una cámara totalmente construida en Japón. Es una cámara que tiene modo manual, es decir que vos podés elegir las aperturas y las velocidades. Y es una cámara que también tiene un modo de prioridad a la apertura, es decir que la cámara va a elegir la velocidad y vos vas a elegir la apertura. Obviamente que en el transcurso de la review vamos a ir profundizando en todo eso. Y es una cámara para formato 35 milímetros, es decir, para este tipo de rollitos, que este es el que yo usé, es un Kodak Vision 350D. Y es una cámara muy importante porque a veces te la puedes confundir con otros modelos de Nikon que son muy similares estéticamente. La Nikon FE10 es una cámara electrónica, es decir, que sin pila no funciona. Un dato interesante de esta cámara es que si bien es Nikon, no está fabricada por Nikon, sino que está fabricada por Cosina bajo licencia de Nikon. Si estás hace un tiempo en fotografía analógica, es muy probable que te hayas cruzado con lentes marca Cosina, que fue una empresa, no sé si aún sigue existiendo, desconozco, pero en su momento fabricó muchas cosas y era un fabricante que fabricaba habitualmente para otras empresas. No es que solamente a Nikon se le ocurrió, sino que también fabricó, además de sus propias ópticas, fabricaba también, por ejemplo, para Yashica o para Vivitar. Vamos a pasar entonces a ver todas las funciones de la cámara, vamos a explicar todo y ver todos los detalles. Es una cámara muy completa, tiene un montón de funciones y eso me parece súper interesante. En primer lugar vamos a empezar por el dial, ¿sí? Este dial es esencial en esta cámara. En L es la función de apagado, o sea, no vas a poder disparar y se apaga la electrónica. Y después, ten en cuenta que en la L y en la A, que la A es para cuando lo coloques en modo de prioridad a la apertura, tenés que apretar este botoncito para salir de esa función. Este centrito es un botón que desbloquea cuando estás en esas funciones, ¿sí? Para que vos accidentalmente no puedas mover el dial. Cuando te pasás ya a las velocidades de obturación, vos te podés mover perfectamente. Pero cuando vuelvas a alguna de esas funciones, se vuelve a trabar el anillo, ¿sí? Entonces, supongamos que vos la querés usar en modo manual, que vos vas a tener que elegir las velocidades de obturación y las aperturas de diafragma. En este caso la cámara me parece muy completa en cuanto a velocidades de obturación. Tenés desde 1 segundo hasta 2000, hasta 1/2000. Y tenés también la opción de B, que es de bulbo, para exposiciones prolongadas. Entonces, ¿cómo funciona esta cámara? Vos vas a elegir la velocidad desde acá y vas a elegir la apertura desde el anillo de diafragmas de tu lente. Este es el lente original de la cámara con el que venía habitualmente. No es el lente que yo usé para las fotos que vos vas a estar viendo, que yo usé este lente. ¿Por qué? Porque lo tenía y lo quería probar como un entretenimiento también, pero te la quería mostrar con el lente puntualmente original con el que Nikon o Cosina lo había pensado. Entonces, el fotómetro de esta cámara es súper fácil de entender. Vos vas a cargar tu cámara, vas a mirar, por ejemplo, yo voy a mirar para hacer la foto y sobre el lateral izquierdo, siendo vos el fotógrafo o la fotógrafa, vas a tener todas las velocidades de obturación. Entonces, ¿qué hace la cámara? Te va a mostrar con un LED rojo que no titila, que es fijo, te va a mostrar la velocidad que vos tenés elegida. Y considerando el diafragma que vos tenés colocado en tu lente, el asa que vos le hayas puesto, que ahora lo vamos a desarrollar en caso que no sepas eso, te va a decir en qué velocidad vos deberías disparar para tener la correcta exposición. Por ejemplo, yo ahora estoy en diafragma 3,5, tengo velocidad 125 acá elegida, la cámara me lo muestra y cuando miro para allá que tengo la luz principal, que tengo más luz, me está titilando en 60. Me está diciendo, mirá que para tener la correcta exposición con esta cantidad de luz tendrías que correrte a la velocidad de 60, ¿sí? Ahí vos después podés jugar, no lo voy a desarrollar en este video porque estamos hablando de una cámara, pero podés jugar con las combinaciones posibles de diafragma o velocidad, obviamente que sí. Entonces, para usarla, el fotómetro funciona así, te va a indicar qué velocidad vos deberías colocar según el diafragma que tenés elegido. Cuando te pases al modo de prioridad a la apertura, que es un modo que es muy interesante, a mí me parece sumamente útil y lo usé bastante la cámara en modo de prioridad a la apertura, te vas a ir a la A y ahí es básicamente lo mismo, simplemente
que no va a titilar ningún LED porque la velocidad ya sí la va a elegir la cámara. Entonces simplemente te va a mostrar, te va a decir, che, mirá que voy a disparar en esta velocidad según el diafragma que elegiste, pero no vas a tener que hacer nada. Vos simplemente vas a elegir, yo acá elijo, no sé, otra vez el diafragma, bueno, lo mismo, diafragma 3,5 y me está diciendo que va a disparar en la velocidad de 60, que era la que me indicaba antes, y listo. Ahí la cámara va a elegir la velocidad, yo elegí la apertura, por eso es un modo de prioridad a la apertura. La prioridad a lo que vos elegís y lo otro lo va a elegir la cámara. Algo que está muy bueno de esta cámara es que cuando estás en el modo de prioridad a la apertura, así como con ese LED rojo te marca la velocidad, eso que veíamos antes, también te va a marcar una A con un LED que queda fijo para que sepas que estás en ese modo mirando por el visor, sin necesidad de chequear el dial. ¿Sí? Vos vas a estar por acá y te va a marcar ese LED. Igual que si elegís la función de bulbo para hacer exposiciones prolongadas, también te va a marcar con un LED rojo la B. Y ten en cuenta algo que es re interesante de esta cámara, que si bien la velocidad más larga de obturación que tenés sobre el dial, es decir, para un modo manual que vos elijas, es de 1 segundo, la cámara tiene también el rango de 2 a 8 segundos que los puede elegir automáticamente, pero únicamente cuando está en el modo de prioridad a la apertura. Vos no podés elegir 2, 3, 4, hasta 8 segundos de modo manual, pero la cámara sí te lo puede marcar y te las puede elegir en caso de que vos estés usándola en modo de prioridad a la apertura. ¿Qué más tiene la Nikon F10? Bueno, tiene un montón de cosas más. En primer lugar, tenemos esta palanquita que nos permite hacer múltiples exposiciones. Vos la bajás, ves que se mueve, la dejás abajo, cargas la palanca y lo que sucede ahí es que se carga el obturador pero no avanza la película. Entonces puedes hacer doble exposiciones, triple exposiciones, cuádruple exposiciones y todas las exposiciones que vos quieras. Después, ¿qué más tiene? Tenemos timer, tenemos temporizador que se acciona desde acá. Esto es un botoncito. Titila la luz y unos segundos antes, creo que son 2 segundos antes, queda fija y ya te avisa que va a disparar. Ahí disparó. Tenemos acá el botón para la previsualización de la profundidad de campo, que va a cerrar al diafragma que vos hayas elegido. Vas a poder mirar por el visor y darte una idea de la profundidad de campo, es decir, de la zona en foco y la zona fuera de foco. Acá tenemos el botón de bloqueo de la exposición, que sirve para cuando vos tomas la medición en un lugar y no querés que la cámara la corrija aunque la medición sea distinta. No lo voy a explicar acá porque me doy cuenta que a veces los videos quedan muy largos porque explico muchos conceptos. Si interesa, hacémelo saber en los comentarios si hago un video quizás hablando de lo que es el bloqueo de la exposición y cuáles son sus utilidades. Acá tenemos otro botoncito que es para desmontar la óptica, ¿sí? Tenemos montura Nikon F. Este cuerpo es solo para lentes de enfoque manual. No podés poner un lente autofoco, o lo podrías poner, por ejemplo, el que yo usé es un lente con autofoco, el que te mostré antes. Pero, o sea, acá lo usé con foco manual. Que es una cámara que ya en esta época la mayoría de las cámaras tenían autofoco, pero tanto la FE10, ¿no?, que es la que estamos viendo ahora, como la FM10, seguramente que hay otros modelos, estoy hablando de los que yo conozco, son cámaras que salieron como, entre comillas, tarde. La FM10 fue una de las, no sé si no la última reflex mecánica que fabricó Nikon, en una época donde ya hace un par de décadas por lo menos, ya las reflex mecánicas habían tocado el techo. Entonces Nikon como que la fabricó con una idea interesante también de quizás no querer hacer una cámara superior, sino una cámara que tenga un montón de cosas interesantes, igual que esta cámara, que es como muy similar y también tiene un montón de cosas interesantes, no pretendiendo ser una cámara superior ni la mejor, sino una cámara para un público inicial, pero con un montón de funciones copadas y que te permitían aprender y hacer excelentes fotos. Desde acá tenemos para seleccionar el asa de la película y a la vez funciona también como compensación de la exposición. Podemos compensar la exposición cuando estamos en el modo de prioridad de la apertura, que es algo que realmente está simplificado el concepto, está hecho de una forma muy simple, pero es súper útil que lo tenga. Después, ¿qué más? Acá abajo tenemos la rosca para trípode y acá van las pilas, ¿sí? Que la pila que lleva 2 pilitas LR44, gran virtud de la cámara, que es este tipo de pilita. Tiene otras denominaciones también según el fabricante, por ejemplo se puede conocer como A76 también, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una pila súper simple de 1.5 volts, lleva 2 de esas pilitas. Y después para abrir la cámara, el modo usual, levantás de acá, tirás un poquito y se abre, ¿sí? Generalmente estos modelos, igual que la FM10, este material de atrás
lo vas a ver con cierto desgaste. No tiene que ver con un maltrato de la cámara, sino como que algo del material, ¿no? Como que no es la mejor elección quizás que se hizo y es como que se marca mucho. De hecho, yo tengo acá la FM10, que es una cámara que literalmente no tenía uso. La compré nueva con su caja, igual está marcada. O sea, con el mínimo uso que habrá tenido, ya se le marcó. No tiene que ver con un maltrato de la cámara, a eso voy. Por último, te voy a dar mi opinión de la cámara. Te voy a contar qué me pareció a mí usarla. Te voy a decir qué me pareció a mí en su relación precio-calidad. Qué me parece comparada con otras cámaras similares. Pero antes, si llegaste hasta acá, me resuma que le hagas un mimo al algoritmo. Dejame un like, dejame un comentario, compartí el video. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a poder seguir haciendo esto que a mí me encanta hacerlo. Ahora sí te cuento y te doy mi opinión de la Nikon FE10. Como te decía al inicio de la review, es una cámara que me dio más de lo que esperaba. Por lo tanto, la valoración inicial es recontra positiva. Es una cámara que siento que no subestima para nada al usuario. Si bien es una cámara que salió como para un mercado inicial, es una cámara simple, no es una cámara de alta gama, ni en pedo, no es eso. No te la vendían así tampoco. Es una cámara que sí tiene un montón de funciones que son interesantes, que podría no tener y sí están incluidas. Esto mismo me pasaba con la FM10, por ejemplo, que tiene algunos detallecitos que son interesantes. Es una cámara que la siento bastante completa, tiene un rango interesante de velocidades, de obturación. Le podés montar un montón de ópticas, ¿no? En este caso tiene este lente que es el original, pero no sé, le podés poner un montón de lentes súper interesantes y ahí obviamente que te va a cambiar sustancialmente la calidad de la imagen. De todas formas, este lente es un lente que está muy bueno y tiene una calidad acorde a lo que es la cámara. O sea, no decepciona para nada. Es un lente muy versátil aparte y está buenísimo. Me parece también que tenga un automatismo le suma un montón. O sea, que tenga ese modo de prioridad. Facilita el uso también en caso que estés aprendiendo o en caso de que no estés aprendiendo. A mí a veces me gusta también usarlo en prioridad porque la velocidad no le doy tanta importancia como la apertura muchas veces en mi tipo de fotografía. Es una cámara que estéticamente me parece a mí muy linda. Está íntegramente construida en Japón, tanto la óptica como el cuerpo de la cámara. Entonces, más allá de eso que hablábamos antes de que Nikon no es el fabricante, bueno, no lo veo necesariamente como una desventaja. Lo veo como una característica de la cámara, porque es una cámara que tiene muy buena calidad. Y aparte, bueno, hay cámaras que, por ejemplo, la Pentax Camille, que seguía diciendo Pentax, pero se fabricaba, la calidad había bajado sustancialmente en el transcurso de los años del modelo. Y acá me parece que Nikon, si bien es una cámara simple, es una cámara que mantiene una calidad. No es, no se me ocurre un adjetivo, pero voy a decir, no es una garcha de cámara. Es una cámara que está buena, es una cámara que es simple, pero es interesante y está bien construida. Me parece una cámara que te recomiendo. Es una cámara que no es para pagarla una fortuna, pero tampoco la busques como una cámara económica, porque si funciona bien, es una cámara que tiene su valor. Me da la impresión, lo dirá el tiempo, que la electrónica, y lo que estoy averiguando también con otros colegas, porque estoy viendo el video también de Facundo Criseo, que tiene un canal de YouTube que hace mucho que no sube videos, y me lo crucé el otro día y le dije, Facundo, tenés que volver a hacer tu canal, porque realmente que sus videos eran súper interesantes, así que ojalá que vuelva. Y él habla de esta cámara y la otra vuelta me comentaba como un modelo de electrónica que es electrónicamente muy confiable, que a mí también me da esa impresión, porque una cámara electrónica también, cuando la electrónica deja de funcionar o si es media trucha o no está bien construida, bueno, medio que no puedes hacer nada. O a veces se puede arreglar y a veces no, a eso voy. Una cámara mecánica es más confiable, es más fácil en ese sentido. Entonces, me parece que es una cámara re interesante. Si tenés la posibilidad de conseguirla, creo que la vas a disfrutar un montón. Si estás aprendiendo, te va a reservir. Si no estás aprendiendo, pero querés una cámara simple, capaz que le querés montar una óptica un poco superior, me parece que es una cámara que está re bien, que te va a cumplir. Y no sé si se necesita mucho más, la verdad. Así que, opinión excelente. Relación precio-calidad me parece muy buena. Y comparando con otras cámaras similares, me parece que está súper bien. O sea, es una cámara que yo reusaría, la verdad. Eso, no tengo nada más para decir, no la quiero hacer más larga porque eso es lo que opino. Si quedó alguna duda, alguna consulta, algo que me olvidé de decir, algo que vos sabés de la cámara y yo no, bueno, lo podés dejar en los comentarios porque está bueno que la información vaya y vuelva. Nos vemos en la próxima review, claro que sí. Adiós, me costó mucho hacer esta reseña. Chau.